Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Nos fijamos en la actualidad en las últimas horas, pendientes de la última amenaza por parte de Irán. Por parte del presidente iraní Ebrahim Raisi ha afirmado este martes que la situación será diferente si Israel decide atacar a Irán de nuevo y que no está claro que quede algo del gobierno israelí. Las tensiones entre Israel e Irán se han calmado un poco esta semana tras una escalada y un intercambio de ataques aéreos a principios de este mes. Según un informe que cita una fuente de inteligencia regional, no están previstos más ataques directos por ninguna de las partes. Miramos precisamente a Israel. Las fuerzas de defensa israelíes han ordenado este martes a los residentes de la ciudad de Beit Lanilla, en el norte de Gaza, que evacúen inmediatamente porque la zona se convertirá en una zona de combate peligrosa. El portavoz de las FDI, Avichai Adrae, ha dicho en X, anteriormente conocido como Twitter, que los militares actuarán agresivamente contra la infraestructura terrorista y los elementos subversivos en el área. Al inicio de la operación terrestre de Israel en la franja de Gaza, las FDI instaron a los civiles palestinos en el norte de Gaza a evacuar hacia el sur, pero unos 300.000 residentes decidieron quedarse. Miramos de nuevo a Irán. Hablamos de las sanciones de la Unión Europea anunciados tras el ataque de Irán contra Israel, que según el país iraní son lamentables porque estaban actuando en defensa propia. Es lo que publicaba este martes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, en X. Irán, como saben, lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel. Lo que dijo fue una represalia contra un presunto bombardeo israelí al complejo de su embajada en Damasco. El lunes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron un principio para ampliar las sanciones a Irán al aceptar extender medidas restrictivas sobre las exportaciones de armas de Teherán, cualquier avión no tripulado o misil, a sus representantes iraníes y también a Rusia. Precisamente en este sentido se manifestaba el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Hablaba de ampliar las sanciones a Irán y que han alcanzado un acuerdo político precisamente para este fin. Escuchamos a Josep Borrell. Creo que es importante también subrayar que hemos alcanzado un acuerdo político para ampliar el régimen de sanciones de drones para que abarque también la transferencia de misiles. Tenemos el régimen de sanciones de drones de Irán a Rusia y para que incluya también los misiles. De momento no ha habido una transferencia de misiles a Rusia por parte de Irán, pero podría suceder en el futuro. Y sería un sistema similar al que tenemos para Rusia. Incluye los centros de producción, ampliaríamos también el alcance geográfico de estas sanciones para incluir el suministro de drones y misiles para toda la región, no solo Rusia, sino también el Oriente Próximo y el Mar Negro, y el Mar Rojo, y luego también un embargo para el suministro de componentes. Pendientes de Irán, les contamos ahora la última alerta por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Dice que Irán está a semanas, si no meses, de tener suficiente uranio enriquecido para desarrollar una bomba nuclear. Es lo que ha dicho el periódico Deutsche Welle Rafael Mariano Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso sí, matiza, dice, eso no significa que Irán tenga o vaya a tener un arma nuclear en ese lapso de tiempo, pero dijo que aunque el enriquecimiento de uranio a niveles cercanos al nivel de armas es motivo de alarma, no se puede sacar la conclusión directa de que Irán ahora tenga un arma nuclear. Dice que una ojiva nuclear funcional requiere muchas otras cosas independientemente de la producción de material fisible. También apunta que los objetivos de Irán son una cuestión de especulación. Antes de Irán, miramos ahora al portavoz de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamas. Está pidiendo una escalada total contra Israel. Ha pedido este martes una escalada en todos los frentes contra Israel en la franja de Gaza. El portavoz ha dicho que Israel no ha logrado nada más que llevar a cabo muerte y destrucción desde el inicio del conflicto del 7 de octubre de 2023. Según datos publicados por Hamas, cerca de 34.183 palestinos han fallecido en este conflicto y la mayoría de los edificios en Gaza han sido dañados o destruidos. Por eso este portavoz insiste en que van a seguir con sus ataques y resistencia mientras la agresión de la ocupación, dice, continúe en nuestra tierra. Añade que las fuerzas israelíes están intentando convencer al mundo de que han eliminado todas las facciones de la resistencia y que esto es una gran mentira. Es lo que apuntaba el portavoz de las brigadas Al-Qassam, según estaba informando el medio Al Jazeera. Hablamos ahora de Corea del Norte. Los medios estatales norcoreanos han informado este martes que el líder norcoreano, precisamente Kim Jong-un, supervisó este lunes un simulacro de contraataque nuclear que incluyó el lanzamiento de varios proyectiles disparados por lanzacohetes múltiples de gran calibre y que busca responder
a unas maniobras que realizan estos días Seúl y Washington. Es la primera vez que el ejército norcoreano realiza un ejercicio bajo el sistema de gestión combinado de armas nucleares, que se ha bautizado como Haek-Bangasoe, algo así como gatillo nuclear, según informó la agencia estatal KCNA. La meta del simulacro fue demostrar la fiabilidad, superioridad, potencia y diversos medios de las fuerzas nucleares de la República Popular Democrática de Corea y fortalecerlas en cantidad y en calidad, según indica el comunicado. Miramos también a Taiwán. El ejército taiwanés estudia la adquisición de barcos de ataques no tripulados para contrarrestar una posible ofensiva de China y mejorar las capacidades de guerra simétrica de la isla. Es lo que informa este lunes el periódico local Taipei Times. Según una fuente citada por este medio, el ejército y la armada de la isla han puesto su mirada en los drones navales desarrollados por el Instituto Nacional Chung-San de Ciencia y Tecnología de Taiwán en el marco del proyecto Huachi, con un presupuesto estimado de 810 millones de dólares taiwaneses, unos 24,8 millones de dólares. Este proyecto permitió elaborar dos tipos de barcos no tripulados que podrían servir para frenar posibles ataques del Ejército Popular de Liberación de China, adaptadas para cargar bombas en su interior. Estas embarcaciones cuentan con un control remoto, rutas prediseñadas y transmisión de vídeo en tiempo real, resultando especialmente útiles para tareas como defensa costera, ataque marítimo y detección de minas y submarinos, de acuerdo a este rotativo. Pendientes de Taiwán, apuntamos ahora a Estados Unidos. Hablamos de nuevos ataques a tropas estadounidenses. Informan de que las fuerzas estadounidenses han sido atacadas contra una base en el oeste de Irak, es lo que ha dicho un funcionario de defensa estadounidense. Habla de que es el segundo ataque de este tipo contra las tropas del país después de una pausa de más de 2 meses. Ocurrió tras otro ataque durante el fin de semana en el que se dispararon cohetes desde el norte de Irak contra una base en Siria que alberga fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico. Las tropas estadounidenses en Oriente Medio han sido atacadas decenas de veces desde mediados de octubre, pero el ciclo de ataques con cohetes y drones y ataques periódicos de represalia se detuvo después de intensos ataques aéreos de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán a principios de febrero. Este funcionario de defensa añade que ayer hubo un ataque contra la base aérea de Ain al-Assad que no causó heridos ni daños. Es lo que afirma este responsable de defensa bajo condición de anonimato, sin especificar la naturaleza del ataque. Hablamos ahora de Europa. Les contamos que los presidentes de los parlamentos de la Unión Europea consideran imprescindible garantizar la inversión suficiente en la capacidad militar de los Estados miembros para la disuasión y defensa colectivas y respaldan la creación de una fuerza conjunta de 5.000 efectivos para responder ante cualquier crisis. La conferencia de presidentes de parlamentos de la Unión Europea reunida en Palma ha aprobado este martes por unanimidad un documento de conclusiones, 46 en total, de las que figuran varios puntos sobre la seguridad de los Estados miembros y la inversión en defensa, lo que a su vez servirá para adquirir autonomía industrial y tecnológica y mejorar la economía, la sociedad y el empleo. Los presidentes parlamentarios consideran de especial relevancia la iniciativa de la Unión Europea de disponer de un instrumento militar propio que permita actuar en defensa de la seguridad de sus ciudadanos, sus intereses y sus valores democráticos, y para ello contar con la capacidad de despliegue rápido de hasta 5.000 efectivos para responder a crisis de distinta naturaleza. Dentro de Europa, hablamos ahora de Francia. En plena escalada militar, tanto en Europa como en Oriente Medio, ha decidido ejecutar una demostración de fuerza. Por ello, el pasado jueves realizó por primera vez un doble disparo simultáneo de misiles de crucero navales. Uno se produjo por parte de la fragata Aquitaine y el otro por un submarino de la clase Barracuda tipo SNA, que según medios franceses podría tratarse del Duguay Truan, recién incorporado al servicio activo. La fragata navegó frente a Quimper, mientras el submarino patrullaba frente a Biscarrosse, según ha informado el medio La Razón. Añaden que este disparo ha permitido atacar con éxito un objetivo terrestre situado en el centro de pruebas de misiles de la DGA de las Landas. Ambos misiles alcanzaron su objetivo en perfecta sincronización, según informaba el Ministerio de las Fuerzas Armadas en un comunicado de prensa. Este ambicioso disparo se produjo en disposiciones materiales y humanas idénticas a las que prevalecen en la operación, lo que permitió reforzar el conocimiento operativo de las tripulaciones de la Armada francesa, poniendo en práctica una secuencia particularmente compleja, según señalaba el comunicado del Ministerio de Defensa francés.
De Francia pasamos a Alemania. Les contamos que las Fuerzas Armadas alemanas, la Bundeswehr, ha iniciado en Lituania el ejercicio militar a gran escala Grand Quadriga 2024. Es lo que ha anunciado la emisora LRT en su sitio web. Según el informe, las fuerzas lituanas también van a participar en este ejercicio, en el que van a estar hasta más de 3.000 soldados alemanes, así como 200 vehículos militares, incluidos tanques Leopard y vehículos blindados de transporte de tropas. Los ejercicios se llevarán a cabo hasta finales de mayo en terrenos militares cerca de Vilnius y Karlsruhe. Las tropas van a practicar acciones conjuntas de planificaciones de operaciones de apoyo. En la República Báltica se llevan a cabo simultáneamente varios ejercicios militares con la participación de ejércitos extranjeros, incluido el Perkuno Greusmas, el trueno de Perkunas, que es el mayor ejercicio de los últimos 20 años, en el que participan 20.000 soldados de Lituania y los aliados de la OTAN. Pendientes de la OTAN, pendientes de Alemania, miramos también a la ayuda de Estados Unidos. Les contamos que la mayoría de las armas del paquete de ayuda estadounidense a Ucrania ya están almacenadas en Alemania y Polonia, lo que puede acelerar el ritmo de entrega después de que se adopte el proyecto de ley correspondiente. La CNN, con referencia a una fuente estadounidense familiarizada con el proceso de suministro de ayuda militar a Ucrania, está informando de esta cuestión, aunque funcionarios estadounidenses no hablan abiertamente de ello. Una fuente informa de que una gran parte de esta ayuda se encuentra ya en almacenes alemanes y polacos, lo que podría acortar el periodo necesario para entregarla a Ucrania. La fuente añadió que los proyectiles de artillería serán uno de los primeros elementos entregados a Ucrania. Por su parte, funcionarios ucranianos van a intentar enviar el armamento a lugares donde más se necesita después de cruzar la frontera lo antes posible, pero esto seguirá siendo un gran problema logístico debido a la enorme cantidad de armamento. Hablamos ahora de Reino Unido, del primer ministro británico Rishi Sunak, que ha confirmado este martes que va a aumentar su gasto en defensa hasta el 2,5% del Producto Interior Bruto del país para 2030. En una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, Sunak ha señalado que los cambios comenzarán a partir de hoy y que el presupuesto de gastos aumentará constantemente todos los años. Decía literalmente, durante los próximos 6 años invertiremos 75.000 millones de libras adicionales en nuestra defensa y será totalmente financiado sin aumento del endeudamiento. Escuchamos. Pendientes de Sunak, pendientes de estas declaraciones, les contamos también que el plan va a convertir a Reino Unido en la mayor potencia de defensa de Europa y la segunda de la OTAN. Actualmente, dice Sunak, que el plan se centra en fortalecer la defensa de Londres y cambiar el modelo de adquisiciones del país, las innovaciones y el apoyo a Ucrania a largo plazo. Miramos a la OTAN, hablamos de Jens Stoltenberg. Dice que no tienen planes de desplegar fuerzas nucleares en Polonia. En una conferencia precisamente con el primer ministro británico, el propio Sunak ha respondido a esta cuestión después de que ayer Polonia hablara de que estaba dispuesta a que desplegaran armas nucleares en su territorio. Stoltenberg ha salido al paso. Dice que la OTAN no tiene planes de reconfigurar sus fuerzas nucleares ni de estacionar fuerzas en ningún país de la OTAN. Es lo que ha dicho en esta conferencia junto al primer ministro británico. Anteriormente, como les contábamos, el presidente polaco Andrzej Duda dijo que estaba dispuesto a desplegar armas nucleares en el país si los aliados de la OTAN así lo deciden. Antes de la OTAN miramos también a los movimientos por parte de Rusia. Les contamos que ha formado una brigada de misiles Iskander en su región fronteriza con Finlandia, nuevo miembro de la OTAN, mientras otro miembro, Polonia, advertía, como les contábamos, sobre el peligro de armas nucleares que representa Moscú. Es lo que está informando el medio Newsweek. Esto se produce después de que el periódico ruso Izvestia, cercano a Kremlin, publicara un informe sobre la ampliación del recién formado distrito militar de Leningrado. El presidente ruso Vladimir Putin anunció la creación del distrito en diciembre como respuesta a la adhesión de Finlandia a la alianza de la OTAN. Según el mismo medio, la brigada de misiles balísticos Iskander-M, que pueden disparar tanto ojivas convencionales como nucleares, se ha formado en Karelia, una república rusa en el norte que limita con Finlandia, mientras el presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo en una entrevista este lunes que están dispuestos a permitir que los aliados de la OTAN desplieguen armas nucleares en su territorio a la luz de lo que para él es una amenaza nuclear que Moscú presenta a la alianza. Miramos de nuevo avances por parte de Rusia, el foco puesto en Yarkov, en el implacable asalto de largo alcance de Rusia contra la segunda ciudad ucraniana, que se está combinando con una operación de información coordinada para asustar a los residentes y a sus compatriotas en otros lugares. Es lo que decía este lunes el Instituto para el Estudio de la Guerra. Añade que los portavoces del Kremlin están aprovechando de las preocupaciones sobre una futura operación ofensiva rusa contra la ciudad de Yarkov para llevar a cabo una probable operación de información coordinada en un esfuerzo por crear un pánico enorme entre los ucranianos. Es lo que dice este grupo de expertos
Independiente también ha tomado nota de las afirmaciones de la publicación Sargrad de que una operación ofensiva de Moscú para apoderarse de Kharkov es inevitable. Añade que los combates van a resultar peores que los de Bakhmut y Avdiivka, advirtiendo que cualquier batalla por Kharkov también será difícil para las unidades de Moscú. La ciudad nororiental, muy cerca de la línea de frente, ha sido atacada casi constantemente por proyectiles, drones y misiles rusos en los últimos meses. Las unidades de Moscú están intentando explotar la proximidad de Kharkov al campo de batalla y la escasez de defensas aéreas ucranianas causadas por el atraso de la ayuda occidental. Seguimos mirando a Rusia. Hablamos ahora del ejército de Suecia. Ha acusado hoy al gobierno ruso de realizar actividades de espionaje mediante el uso de su denominada flota en la sombra, formada por barcos rusos de gran antigüedad y propiedad anónima para transportar petróleo y con los que Moscú busca saltarse las sanciones impuestas en su contra a nivel internacional. Así se ha pronunciado la comandante de la Armada sueca, el almirante Eva Skog-Haslund, en declaraciones a la cadena sueca de televisión SVT, donde ha confirmado que las fuerzas suecas están supervisando los movimientos de estos petroleros vinculados a Rusia y que transportan a diario miles de toneladas de crudo a través del Mar Báltico. Haslund ha indicado que el ejército ha recibido indicios de que algunos de esos barcos están siendo utilizados para labores de reconocimiento de radio, interceptación de comunicaciones. Decía literalmente: hemos encontrado antenas que no pertenecen, por ejemplo, a buques pesqueros, por lo que queda claro que estos movimientos deben buscar muchas veces otros objetivos más allá de los aparentes. En este sentido, ha señalado que este tipo de trucos ponen en peligro a la comunidad internacional y suponen un problema tanto a nivel de seguridad como de medio ambiente, si bien no ha descartado que algunos de estos barcos sean utilizados en el marco de operaciones híbridas que podrían llevarlos a puertos suecos con la excusa de repostaje o el mantenimiento. Pendientes también de lo que ocurre en torno a los activos rusos congelados. Hay respuestas por parte de Rusia, advertencias de que va a tomar represalias a Occidente, incauta activos congelados. Una estrecha aliada del presidente ruso, Vladimir Putin, advertía este martes de que Rusia está dispuesta a tomar represalias. Occidente incauta casi 300.000 millones de dólares de activos rusos congelados y los utiliza para ayudar a Ucrania. Dice que los europeos saben que habrá una respuesta muy dura por su parte y una respuesta adecuada, es lo que declaraba Valentina Matviyenko, presidenta de la Cámara Alta del Parlamento ruso, a la agencia de noticias RIA Novosti. Matviyenko, miembro del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo en una entrevista que ya estaban preparando un proyecto de ley sobre medidas de respuesta. No especificó cuáles serían estas medidas de represalia, pero dijo que Europa perderá más que Rusia. Hablamos ahora de Ucrania. Del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha anunciado hoy que las legaciones diplomáticas en el exterior dejarán de prestar servicios consulares a todas aquellas personas en edad de ser reclutadas. Decía que permanecer en el extranjero no exima al ciudadano de sus deberes para con la patria. Ha señalado que, siendo la protección de los derechos y los intereses de los ciudadanos ucranianos en el extranjero una prioridad, ahora el principal objetivo es proteger al país de Rusia. Asimismo, ha reprochado a aquellos que salieron del país para evitar el reclutamiento y que esperan ahora recibir ese tipo de servicios consulares, que esto no funciona así. Dice Kuleba: nuestro país está en guerra. Un hombre en edad de prestar servicio militar obligatorio que se ha ido al extranjero ha demostrado que no le importa la supervivencia de su Estado. Ha insistido además en que recibir en el extranjero no exime a uno de sus deberes como ciudadano para con el país. Hablamos ahora de China. Dice que Estados Unidos se comporta de manera hipócrita al anunciar un proyecto de ayuda a Ucrania mientras critica las relaciones de la Federación de Rusia y la República Popular China. Es lo que declaraba hoy el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin. El periódico The Wall Street Journal informó, citando a fuentes propias, que Washington está preparando sanciones financieras contra varios bancos chinos con el objetivo de presionar a Pekín para que rompa sus lazos comerciales con Rusia. Estados Unidos teme que el comercio con China esté fortaleciendo la industria militar rusa, lo que podría darle a Rusia ventaja en una guerra de desgaste contra Ucrania. China responde a esta cuestión. Dice que Estados Unidos, por un lado, impulsa un proyecto de ley para otorgar una ayuda sustancial a Ucrania, mientras que, por otro, critica sin fundamento la cooperación económica y comercial legítima entre Rusia y China. Dice que esta actitud es hipócrita y extremadamente irresponsable. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, hacemos una pausa, unos minutos y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.